Hola amigos biker, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero platicar con ustedes sobre 4 señales que debemos de tener en cuenta para cambiar la llanta de nuestra motocicleta. Así que iniciamos el video. Pues sí amigos, por medio del internet me puse a investigar bastante para ver por cuál motivo debemos de cambiar nuestra llanta de motocicleta. También platicando con amigos, familiares y sobre gente que tiene experiencia sobre esto, logré juntar la siguiente información y he llegado a la conclusión que deben de haber 4 momentos o aspectos importantes que debemos de considerar para cambiar la llanta de nuestra motocicleta. Así que vamos por la primera. Bien amigos, la primera señal que debemos de checar en nuestras llantas es la fecha de fabricación. Sí amigos, pues como cualquier llanta de moto o de carro, todas tienen una fecha de fabricación, por lo tanto tienen una fecha de caducidad. Y estas fechas son importantes para saber cuánto tiempo tenemos para usar esta llanta. Por ejemplo, a partir de la fecha de fabricación de la llanta, se dice que tenemos 5 años para utilizarla y tenerla guardada en condiciones adecuadas para su conservación. Por ejemplo, si la llanta fue fabricada en el 2020 y la vamos a comprar en el 2022, ya lleva 2 años de fabricación y nos quedan 3 años para su uso. Ahora, si la llanta no ha estado guardada en las condiciones adecuadas, por ejemplo, si el lugar es muy caluroso, si es muy húmedo, si es muy seco, si le llegó agua, no sé. Esas son las condiciones que provoca que la llanta nada más tenga 3 años de uso o de vida. Y si por ejemplo la llanta fue fabricada en el 2020 y la compramos en el 2022, solamente nos quedaría 1 año para darle uso. Después de 3 años en malas condiciones de guardado o 5 años en las condiciones adecuadas de guardado, el riesgo de que la llanta nos llegue a fallar va creciendo a más. Hay personas que quizás les pueden decir, no, pues puede aguantar 8 años o puede aguantar más dependiendo la manera en que uno maneje, sí, pero a partir de los 5 años o 3 años, repito, dependiendo las condiciones de guardado que haya tenido, la llanta es cada vez más insegura y puede provocarnos algún accidente. Entonces, para evitar eso, de 5 años para arriba, cambiemos llantas, si las condiciones de las llantas en que estuvieron guardadas fueron correctas, y si no, de 3 años hacia arriba. Ahora, ¿cómo saber en qué año se fabricó nuestra llanta? Pues amigos, vamos a tomar como ejemplo la llanta trasera de la R6. Es una llanta Michelin Pilot Road 2. Esta llanta trae su fecha de fabricación en esta parte. ¿Ya vieron? Viene marcado por óvalo y son 4 numeritos que están dentro del óvalo. Los primeros 2 números quiere decir la semana en que fue hecha y los segundos 2 números es el año. Por ejemplo, esta llanta fue hecha en la semana 31 del 2019. Por lo tanto, si estamos en el 2021, ya lleva 2 años de vida y nos quedarían 3 añitos para seguirle dando un poquito más. Esta marca lo traen todas las llantas, o deben de traerla, y es por lo que ustedes deben de guiarse. Al momento de adquirir una moto, deben de ver sus llantas, cuánta vida le queda, o al momento también de comprar sus llantas deben de ver la fecha de fabricación para saber cuánto tiempo tienen ustedes para usarla. Así es como pueden encontrar esta fecha de fabricación en cualquier llanta. Se supone que las deben de traer todas, o al menos las llantas que son de alta calidad. Ahora sí amigos, vamos por la segunda señal por la que debemos cambiar la llanta de nuestra moto. Bien amigos, la segunda señal es por desgaste. Yo creo que es la señal por la que todos deberíamos de cambiarla. Por el uso que se le da, se llega a desgastar la llanta y es momento de cambiarla. ¿Cómo saber en qué momento cambiarla por desgaste? Bueno, todas las llantas tienen marcas de desgaste. Vamos a ver el ejemplo con mi llanta. Bueno, vean amigos, todas las llantas tienen estas marcas de desgastes que vemos aquí. Siempre están entre las líneas de evacuación de las llantas. Al menos las llantas que son tipo slick, como las de la imagen, esas no tienen esa marquita. Lo que tienen son unos puntitos hundidos que igual cuando se llega a borrar totalmente esos puntos, quiere decir que es momento de cambiarla. Pero en el caso de esta moto y de la mayoría de las motocicletas deportivas de ciudad, a excepción de las de motocross, tienen esta marca de desgaste que vemos aquí. Estas marcas están a los costados de las llantas o también en la parte de en medio o central. Si ven ustedes en esta llanta que es la mía, esta marca que está acá
ya está tocada, o sea, ya está tocando el suelo. Esa es la segunda señal por la que tenemos que tomar en cuenta para cambiar. No importa que la del costado no esté todavía tocada, no importa. Cualquiera de las marcas que ya esté tocando el suelo, quiere decir que es momento de cambiarla. ¿Por qué aquí está más gastada? Porque pues esta motocicleta yo ya la agarré así un poquito desgastada la llanta, y aparte pues como no suelo acostarme todavía demasiado con la moto, entonces el desgaste es más en el centro. Ya aquí en el costado pues se desgasta cuando la moto se llega a acostar un poquito más en el pavimento. Entonces esta es la segunda señal del por qué debemos de cambiar nuestra llanta. No esperen que esté lisa. Recuerden que al llegar a esta marca ya corre peligro de que la llanta llegue a tronarse. Tampoco se esperen a que la llanta llegue a mostrar los hilos como ven en esta imagen, porque es aún más peligrosa. Vamos por la tercera señal del por qué debemos de cambiar nuestra llanta. Bien amigos, la tercera señal es cuando nuestra llanta nos muestra algunas marcas de desgaste. Por ejemplo, una cuarteadura como el de la imagen. También puede ser alguna bola que haya salido por algún golpe fuerte como esta imagen, o también por alguna deformación por tenerla parada o por algún golpe. Esa es la tercera señal de por qué nosotros debemos de cambiar ya nuestra llanta. Si esto les sucede, por favor, no piensen más y compren su llanta y cámbienla. Otro aspecto importante es que si su llanta ya fue parchada más de 2 veces, es mejor cambiarla por seguridad. ¿Sí? Una vez pues es pasable, 2 veces pues como que todavía, pero 3 pues ya está en juego nuestra seguridad. Así que ese es el tercer punto para tomar en cuenta el cambio de nuestra llanta. Vamos por el último. Bien amigos, pues el último aspecto para cambiar nuestra llanta sería por exigencia. Yo así le puse por exigencia, ¿por qué? Bueno, si tenemos una motocross, ya ven ustedes que la llanta de motocross es así. Si vamos a empezar a darle en modo competencia, necesitamos cambiar la llanta esta por una así. ¿Por qué? Porque los tachones son más grandes, son más adecuadas para competir. Igual, si tenemos una moto racing y necesitamos una llanta con más agarre, porque vamos a empezar a tirar la moto más de costado, pues tenemos que cambiar nuestras llantas para darnos mejor seguridad. Ese es otro aspecto de por qué cambiar nuestras llantas. Al igual, si vamos a utilizar una motocicleta doble propósito y tiene llantas de ciudad y vamos a usarla más en terracería, pues hay que cambiar las llantas. Por eso llamé este cuarto punto por exigencia, ya que depende de nosotros para qué vamos a usar nuestro. Y bueno amigos, con esto vamos a terminar el video. Espero que haya sido de ayuda. Cualquier comentario no se olviden de dejarlo aquí abajo. Dudas lo vamos a responder juntos, o en otro video lo vamos a aclarar. Vamos a hacer otro video sobre cómo cambiar las llantas de una R6, porque pues, mi moto ya va a requerir cambio de llanta delantera, y vamos a aprovechar para hacer un video sobre eso, y le vamos a dar balanceo a las llantas para que vayan quedando lo mejor posible para lo que nosotros usamos. Así que amigos, compartan el video, suscríbanse, no se olviden de darle like y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.